Hacia la primera década del siglo XX, se había extendido por el país una evidente inconformidad en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Su régimen había dejado de lado temas fundamentales para México, como el ejercicio de la democracia y la justicia social. Revolución Mexicana. En 1908, Porfirio Díaz expresó que al concluir su periodo presidencial, se retiraría del poder porque consideraba que México ya estaba listo para la democracia. Sus declaraciones desataron una importante efervescencia política en todo el país. En su libro La sucesión presidencial en 1910, Francisco I. Madero planteó la necesidad de un cambio pacífico y democrático. A partir de 1909, comenzó a recorrer la República con un lema que arraigó en la conciencia cívica: sufragio efectivo, no reelección. Ante la creciente popularidad de Madero, el gobierno ordenó su encarcelamiento y bajo esas condiciones se realizaron las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Porfirio Díaz por séptima ocasión. Madero logró escapar y proclamó el Plan de San Luis, en el que desconoció al gobierno de Porfirio Díaz y convocó al pueblo a tomar las armas con el fin de instaurar la democracia. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910. A ella se unieron campesinos, obreros, mineros, intelectuales y gente de la clase media. La toma de Ciudad Juárez por las fuerzas revolucionarias obligó al gobierno a firmar los tratados de paz. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio. Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Sin embargo, no tomó el poder como caudillo victorioso, sino que esperó a que se realizaran nuevas elecciones para alcanzar la presidencia por la voluntad de los ciudadanos. Pero la situación económica, social y política del país seguía siendo muy difícil. En Morelos, los zapatistas consideraron que Madero no apoyaba su lucha por la tierra y lanzaron el Plan de Ayala en su contra. En el norte, Pascual Orozco se levantó en armas en defensa de algunas demandas sociales. Mientras tanto, miembros destacados del antiguo régimen organizaron una revuelta para derrocar al gobierno maderista. El presidente Madero encargó al general Victoriano Huerta la defensa de su gobierno, pero Huerta entró en negociaciones con los sublevados y apoyó el golpe de Estado. Madero fue obligado a renunciar y Huerta ocupó la presidencia. La decena trágica culminó con la muerte de Madero. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoció a Huerta y lanzó el Plan de Guadalupe con el fin de restablecer el orden constitucional. El país se convirtió en un campo de batalla, en el que los constitucionalistas se enfrentaron al ejército federal. Luego de más de un año de intensos combates, el avance de los revolucionarios obligó a Huerta a renunciar. Pero el triunfo revolucionario no resolvió los grandes problemas nacionales: la instauración de la democracia, la justicia social, la propiedad de la tierra, la situación laboral y la educación. Carrancistas, villistas y zapatistas querían decidir el rumbo que debía seguir el país, y sin poder llegar a ningún acuerdo, la revolución se dividió. En la soberana convención de Aguascalientes se impusieron villistas y zapatistas con una visión más social de la lucha, y la convención desconoció a Carranza. Carranza trasladó su gobierno a Veracruz, apoyado por las fuerzas de Obregón, y a partir de 1915 comenzó una intensa campaña militar contra villistas y zapatistas. Con la situación militar a su favor, Carranza convocó al Congreso para redactar una nueva constitución. Esta se promulgó el 5 de febrero de 1917. Aunque las disputas por el poder continuaron, la Carta Magna marcó el camino que debía seguir el país en los años siguientes a la revolución, pues había recogido las principales demandas de la lucha: democracia, educación, cuestión agraria y derechos laborales. En
1916, al decidirse la lucha en su favor, Venustiano Carranza convocó a elecciones para integrar un Congreso Constituyente y presentar su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. En Querétaro se reunieron diputados de casi todo el país para discutir, modificar y hacer adiciones al proyecto presentado para ajustarlo a la nueva realidad social de México. Al finalizar los trabajos, los artículos 3, 123 y 27 eran muestra palpable de los ideales de la Revolución Mexicana, al expresar considerables avances en cuanto a educación, trabajo y soberanía territorial. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución en el Teatro de la República. Esta Carta Magna, vigente hasta nuestros días, fue considerada por su contenido social como una de las más avanzadas en el mundo. Muy pronto el presidente Cárdenas mostró su cercanía con los movimientos populares del país. Desde un principio se acercó a los campesinos y a los indígenas. Recorrió gran parte del país tratando de dar solución a los principales problemas de la población, logrando él mismo una inmensa popularidad. Parte del proyecto de gobierno del general Cárdenas descansaba en la industrialización del país. Sin olvidar a los obreros, esa industrialización debía hacerse para incorporar a México a la pujante economía internacional. El gobierno se encargó de construir la infraestructura y la iniciativa privada, estimulada por la oportunidad de obtener grandes utilidades con pocos riesgos, echó a andar sus fábricas. El apoyo que el gobierno dio al movimiento obrero nacional se manifestó en la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, que guiada por su secretario general Vicente Lombardo Toledano, no tardó en convertirse en fuerte aliado del régimen. Sin embargo, lo que más agitó aquellos días fue la expulsión del general Plutarco Elías Calles. El general Calles se había convertido en la figura más poderosa del país y obstaculizaba con frecuencia los proyectos cardenistas. Se llevó a cabo una intensa labor en el campo. Durante los 6 años de gobierno del general Cárdenas se distribuyeron casi 20 millones de hectáreas. Apoyando sobre todo al ejido, el proyecto cardenista estableció un nuevo orden rural bajo los auspicios del gobierno. Se crearon el Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal, que fueron los encargados de distribuir y refaccionar las tierras. Otra modalidad importante de la reforma agraria fue aquella que puso especial atención a los grupos indígenas. Se procuró levantar el nivel de vida de los indios sin afectar demasiado sus propios estilos culturales. La Revolución Mexicana se empezaba a institucionalizar y con ella los charros. En 1938, el Partido de la Revolución Mexicana se erigió en el representante oficial de la actividad política nacional, así como los charros se convirtieron en el símbolo de la mexicanidad. Durante aquellos años la educación en general vivió un impulso inusitado. La llamada educación socialista intentó generar una conciencia colectiva sobre las responsabilidades sociales de cada joven mexicano. El elemento imprescindible para el desarrollo del mundo moderno era el oro negro, y México tenía mucho. Pero aquella riqueza no era para los mexicanos. Salía en enormes barriles a enriquecer el desarrollo de otros países y a aumentar las ganancias de compañías que poco les importaba el desarrollo de México. El 18 de marzo de 1938, después de varios tirones y forcejeos entre petroleros y compañías, entre gobierno y patrones, el general Cárdenas firmó el decreto de la expropiación petrolera, llevando a cabo el acto más célebre del nacionalismo mexicano posrevolucionario. El apoyo popular a tal medida no se dejó esperar. En el viejo continente germinaba la semilla de la destrucción. En Italia, el fascismo alcanzaba su punto más alto bajo el mando de Benito Mussolini.
En Alemania, el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler mostraba su afición por la guerra. Y en España, el triunfo de Francisco Franco fue señal de que el militarismo había entrado por la puerta grande al desconcierto de las naciones. A partir de septiembre de 1939, el genocidio se apoderó del mundo. Una sociedad muy dividida vio surgir al general Manuel Ávila Camacho como candidato oficial para ocupar la presidencia en 1940.